Vamos a dar inicio a este seminario, informe de política monetaria, tal como le hemos informado. El señor Enrique Marchal, consejero del Banco Central de Chile, economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado, un gran conocedor de la banca, seguramente el economista que más experiencia bancaria tiene, superintendente de banco, trabajó también en banca privada y hoy día efectivamente es consejero del Banco Central de Chile, fue parte de este instituto también, profesor del instituto, así con experiencia, larga experiencia, al cual ustedes van a poder conocer el informe que él va a dar y la oportunidad que van a tener al final de hacerle algunas preguntas. Así que yo primero que nada le agradezco a Enrique esta posibilidad. Él permanentemente está dispuesto a colaborar con este instituto, así que es parte del directorio del instituto también. Así que gracias, Enrique, por tu tiempo y toda tu experiencia. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Lucía, por tu presentación. Me siento muy en casa, yo trabajé aquí en el instituto, hice clases, de manera tal que siempre es un gusto, un agrado estar de vuelta. Lo que yo voy a hacer es compartir con ustedes las principales ideas contenidas en el informe que acaba de divulgar el Banco Central. Es un informe trimestral que da cuenta de la marcha de la economía nacional. Y he puesto ahí informe de política monetaria y desarrollos posteriores porque, si bien fue divulgado hace muy pocas semanas, han tenido lugar algunos desarrollos que es importante comentar. Entonces, entrando en materia, quisiera partir con una breve introducción que provea un marco general al análisis que vamos a efectuar. La noticia más relevante de los últimos días es la decisión de mantener sin variaciones el programa de compra de bonos por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los mercados, en general, los mercados financieros internacionales, anticipaban, hasta hace poco tiempo, hasta antes de la decisión, el pronto inicio del retiro de este programa, y ello había tenido efectos sobre las condiciones financieras enfrentadas por las economías emergentes. Específicamente, las tasas de interés en los mercados internacionales habían subido como resultado de esta expectativa de pronto retiro. La decisión sorprendió al mercado. El mercado esperaba que se iniciase el programa de retiro, ello no ocurrió, y ello ha generado cierta volatilidad. Los mercados han experimentado fluctuaciones que vamos a comentar. Pero más allá de estos desarrollos, en el escenario mundial, en el escenario externo a la economía chilena, se ha ido consolidando un panorama de recuperación gradual de las economías desarrolladas, especialmente de Estados Unidos. Estados Unidos es una parte muy importante del mundo y, por tanto, una recuperación de Estados Unidos fortalece, solidifica la economía mundial. Es una noticia importante, es una noticia positiva que ha estado teniendo lugar en el último tiempo. Y al mismo tiempo se han ido perfilando perspectivas de mayor desaceleración en las economías emergentes, particularmente en China, si bien en el último tiempo China ha tenido una cierta estabilización. Todo esto con muchas variantes entre países. Hay países que están creciendo, como China, al 7,5%, hay economías como Chile que crece entre el 4 y el 5%, y hay economías que están mucho más abajo, en América Latina específicamente. Entonces hay muchas variantes, pero en general en el mundo emergente esta perspectiva de que las economías se están desacelerando. Ahora, el efecto agregado de todos estos cambios, de todos estos movimientos en la economía mundial es que, en el escenario más probable, la economía chilena, la economía nacional, se verá enfrentada a un impulso proveniente del exterior que es menor al contemplado con anterioridad. Entonces estamos enfrentando un escenario un poco más complejo. No extremadamente complejo, pero un poco más complejo que el que perfilábamos hace un trimestre atrás. En el frente interno, al final lo que nos importa es cómo nos golpea, cuáles son los efectos, cuánto crece la economía nacional, ¿cierto? Aquí está el foco de nuestra atención. Lo que tenemos es que la actividad y la demanda han continuado con el proceso de normalización gradual iniciado este año, manteniendo tasas de expansión inferiores a las del año pasado,
ya por segundo trimestre consecutivo, primero y segundo trimestre de este año, entonces con tasas más bajas que las del 2012, con un elemento que es importante, sobre el que es importante mantener la atención, y que es el consumo de los hogares, el consumo privado se ha mantenido bastante dinámico. Entonces, desaceleración con un componente del gasto que es el consumo de los hogares, que mantiene todavía bastante dinámico. La inflación es el foco del Banco Central, ha evolucionado bastante en línea con lo que se había anticipado y volvió al rango de tolerancia. El Banco Central ha definido una meta 3% y un rango entre 2 y 4, eso es lo que llamamos el rango de tolerancia. Mientras la inflación esté ahí, estamos relativamente más tranquilos. Bueno, ha vuelto al rango de tolerancia, estaba por debajo del rango de tolerancia, teníamos una inflación muy bajita, entonces la inflación se ha ido normalizando, si bien medida subyacente, nosotros entendemos por medida subyacente aquellas que descuentan los componentes más volátiles de la inflación. ¿Cuáles son esos componentes más volátiles? Por ejemplo, el precio de la gasolina. Es un componente muy volátil porque depende mucho de lo que pasa en los mercados internacionales. Entonces, si uno saca esos componentes que fluctúan más, se encuentra con una inflación también muy bajita, del orden del 1%. En este contexto, ¿qué ha hecho el Banco Central? Ha optado por mantener la tasa de interés, la tasa política monetaria, que es la tasa a la cual hace sus operaciones con los bancos. La tasa política monetaria es la tasa que aplica el banco en sus operaciones con los bancos comerciales. El Banco Central solo trabaja con los bancos comerciales, no hace operaciones con el público, no hace operaciones ni con las empresas ni con los hogares. Entonces esta tasa, claro, no la enfrenta el grueso público, las empresas, porque es una tasa que solo se aplica a los bancos comerciales. Entonces esto como marco general, y quisiera enseguida entonces detenerme en algunos de estos elementos. Como decía, las economías avanzadas creciendo menos en promedio que las emergentes, pero dando noticias más positivas, con crecimientos que han estado un poquito por sobre lo que se esperaba. Estados Unidos, Japón, la zona euro incluso, saliendo en el agregado de la recesión, En cambio, las economías emergentes, vean ustedes, ahí tienen en rojo está indicado aquellos países que han estado creciendo menos de lo que se esperaba. Entonces, el Asia emergente menos de lo que se esperaba, la India menos de lo que se esperaba, México menos de lo que se esperaba, Indonesia, en fin. En general, entonces, el mundo emergente afectado por esta perspectiva de desaceleración. Las tasas de interés de largo plazo, que son muy importantes porque son las que determinan las decisiones de inversión. Cuando uno se compra una casa, la tasa que importa no es la de cortísimo plazo, sino que es la de largo plazo, y lo mismo ocurre con los proyectos de inversión. ¿Qué ha estado ocurriendo con las tasas de interés de largo plazo? Bueno, han estado subiendo. ¿Y por qué han estado subiendo? Porque los mercados han estado anticipando que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, estaba próximo a iniciar un proceso de retiro de los estímulos monetarios que ha estado aplicando. La Reserva Federal ha estado comprando bonos y pagando esos bonos con dinero, y por tanto ha estado inyectando liquidez a la economía. Y esto mantuvo durante un buen rato las tasas de interés muy abajo. Entonces, cuando comienza a percibirse de que esto va a cambiar, que estamos próximos al inicio del retiro de este programa, bueno, las tasas comienzan a subir, ¿cierto? Porque ya no va a existir este estímulo que las mantenía particularmente abajo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el último tiempo. Y esto ha afectado a los mercados emergentes, porque las tasas de Estados Unidos son un poco las tasas líder, y por tanto las condiciones financieras enfrentadas por el mundo emergente, por las economías emergentes, se han estado tornando más apretadas. Al igual que en otros periodos de estrés financiero, cuando cambian las condiciones en los mercados internacionales, lo que ha ocurrido en este tiempo ha sido que las monedas de las economías emergentes, y entre ellas América Latina, se han depreciado. Es lo que hemos observado, lo que observamos. No digo en el día de hoy que se ha producido un fenómeno un poquito particular, que es el resultado de la decisión que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero lo que había estado ocurriendo en los últimos 3 meses es una tendencia a la depreciación. El dólar, el tipo de cambio comenzó a subir, eso es depreciación.
lo habíamos visto en valores de 480, 485 pesos, bueno, y llegó a niveles de 510. Eso explica entonces una depresión. Entonces, eso que ocurrió en Chile ocurrió también en el Asia emergente, en prácticamente todos los países de América Latina, y también en algunos países desarrollados que son exportadores de materias primas. Los hay también. Entonces tienen una canasta exportadora parecida a la nuestra: Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, durante este periodo hemos observado esta tendencia a la depreciación de las monedas. Digo, exceptuando el día de hoy, porque hoy día se produjo el fenómeno inverso, o sea, se revirtió esta tendencia y el peso se apreció, el tipo de cambio cayó por debajo de los 500 pesos, como resultado, en respuesta a esta decisión adoptada por el Banco Central de los Estados Unidos. Entonces, el tipo de cambio aquí lo vemos en una evolución. De cambio se había apreciado mucho, en rojo es América Latina, y posteriormente entonces ha habido un fenómeno de depreciación, y aquí en la puntita tenemos el fenómeno de dividendo, donde hay una reversión, pero es una reversión pequeña comparado con todo el movimiento previo que se había estado observando. Las materias primas son para nosotros muy importantes, tenemos que seguir con atención la evolución de los precios. Lo que ha estado ocurriendo, el precio del petróleo ha estado subiendo. En parte esto se debió a las tensiones que se vivieron en el Medio Oriente. Cuando las hay en esta región del mundo, cuando hay tensiones geopolíticas, el precio tiende a subir, porque ahí está ubicado parte importante de la reserva de petróleo del mundo. Entonces eso generalmente gatilla este tipo de movimiento. Entonces aquí en morado tenemos el precio del petróleo, después se ha revertido un poquito esa alza, y el cobre lo tenemos en rojo. El cobre ha estado más o menos estabilizado. Entonces esto como contexto general de lo que ha estado ocurriendo en el mundo. Pasemos entonces a la economía nacional. En nuestro país la actividad experimentó un crecimiento del 4,1% en el segundo trimestre del año, 4,1% respecto del año anterior, también al segundo trimestre, pero del año anterior. Es un crecimiento importante, pero menor al que estábamos observando con anterioridad. En este caso, la actividad está aquí medida representada por la línea celeste o azul. Tenemos entonces una tendencia a la baja, digamos, en materia de crecimiento de la actividad. En el mes de julio el IMASEC creció 5,3% anualizado, liderado por la minería. Aquí tenemos la cifra, 5,1%. Ahora, la minería ha estado dando sorpresas. De pronto, por problemas operacionales, ocurre que la producción cae. Entonces al año siguiente, cuando comparamos en 12 meses, se producen variaciones que son mayores que las, ¿cierto? Porque al tomar un porcentaje de variación en 12 meses es muy importante la base. Si la base está caída, bueno, eso provoca un aumento. Pero también hay que considerar que en materia de cobre han madurado proyectos de inversión que se han estado realizando en los últimos años. Por tanto, hay hoy día una capacidad de producción mayor que en años anteriores. Entonces, no es raro observar aumentos en la producción de cobre. Es más producción, pero a precios más bajos que los que observamos con anterioridad. Entonces, repito, este es el IMASEC, que más o menos está reflejando la misma tendencia. La inversión ha seguido ajustándose, viene de niveles bastante altos y de tasas de crecimiento bastante altos, tanto el componente construcción como el componente maquinaria y equipo, y en parte importante esta desaceleración se debe a la maduración del ciclo de inversiones mineras. Cuando el precio del cobre estaba muy arriba, llegó a $4 la libra, bueno, se gatillaron muchos proyectos de inversión. Hoy día el escenario es distinto, ya no tenemos el cobre a 4, lo tenemos a 3 y algo, y por tanto, bueno, se gatillaron una serie de proyectos de inversión, pero muchos de ellos ya han entrado ya en una etapa de maduración.
de manera tal que la inversión también comienza a ajustarse a este nuevo escenario. Ahora, este es un fenómeno no solo de Chile, sino que es un fenómeno global. Nosotros aquí, en este cuadro presenta lo que está ocurriendo a nivel mundial. También a nivel mundial se originó este ciclo de inversiones. Las inversiones llegaron a un pic el año 2012, y posteriormente lo que uno observa es una declinación. Aquí tenemos la cifra del 2013 y después tenemos los proyectos anticipados o proyectados por las grandes compañías a nivel mundial. Entonces hay un proceso de maduración de este ciclo, de este boom minero, y esto se traduce entonces en proyectos de inversión que comienzan a ser más moderados en cuanto a su intensidad. Y eso lo hemos observado en Chile. Si uno va al norte ya comienza a observar y a sentir en el ambiente que hay un menor impulso generado por el sector minero. Ya no hay la misma intensidad en lo que se refiere a contratación de mano de obra, en adquisiciones, en importaciones de equipo, en fin, todo ese impulso no es que se haya diluido completamente, pero ya no tiene la intensidad que tenía en años anteriores. Por el lado del consumo seguimos observando bastante dinamismo, tanto en su componente durable como en su componente de bienes no durables. Son los dos ítems del consumo de los hogares. Ambos se mantienen bastante dinámicos. El consumo durable está medido en este eje porque crece por razones obvias mucho más moderadamente, y acá tenemos el eje, acá tenemos medido el consumo durable, que estuvo creciendo a tasas de 2 dígitos por varios años. Las personas, dadas las condiciones económicas generales del país, bueno, comenzó a cambiar automóviles, comenzó a mejorar el equipamiento del hogar. Todo eso se traduce entonces en consumo, todo eso es consumo durable. Los indicadores parciales del tercer trimestre, todavía no cerrado el tercer trimestre, de manera que no tenemos una figura completa, un cuadro completo de lo que ha ocurrido en el tercer trimestre, pero ya hay indicadores parciales, y estos muestran que el consumo ha seguido bastante robusto, bastante dinámico. Y esto tanto por el lado de indicadores de ventas como por el lado de automóviles. Aquí tenemos automóviles en esta línea, estos son índices, siguen hay una moderación, pero se mantienen en niveles bastante robustos. Ahora, todo esto tiene una gran explicación. El consumo se mantiene dinámico fundamentalmente porque el mercado laboral sigue brindando impulso, en el sentido de que las tasas de desempleo son bastante bajas, se ubican cercanas a sus mínimos históricos, de manera tal que los hogares disponen ahí de un ingreso. Ese ingreso ha estado creciendo, impulsado tanto por el lado del empleo como por el lado de los ingresos de las personas. Este cuadro muestra la evolución de las remuneraciones reales de los hogares, de las personas, y vemos que han seguido creciendo. Si bien había una moderación en los últimos meses, siguen creciendo a tasas importantes. La última cifra muestra crecimiento del orden del 3%, real, descontada la inflación, que es un crecimiento bastante importante. Ahora te puede decir, a mí no me ha tocado ese 3%, denme un 3%. Bueno, como todo indicador, esto es un promedio para toda la economía. Aquí están los trabajadores de la minería, están los trabajadores de la construcción, en fin, entonces es un promedio. Bueno, como todo promedio tiene, pero para efectos de ver cuáles son las tendencias y para dónde van las cosas, esos promedios siempre son útiles, sin perjuicio de la distribución interna que pueda haber en la población de esa cifra. La inflación, ya lo comenté, se ha mantenido dentro de un rango razonable, está de vuelta en el rango de tolerancia, de 2 al 4, de manera tal que ahí no ha habido grandes sorpresas. Entonces, normalizándose gradualmente. En el caso concreto de Chile, los efectos de esta volatilidad que he comentado en los mercados internacionales, como resultado de un cambio de escenario, de este anticipo del retiro de las políticas de estímulo por parte del Banco Central de los Estados Unidos, han tenido dos efectos principales.
y eso se ha traducido en el mercado bursátil y en el mercado cambiario, que son los mercados que reaccionan con mayor rapidez, que incorporan más rápidamente a las noticias que se van generando en el mundo. Cuando hay noticias malas, bueno, rápidamente, o también noticias buenas, rápidamente los precios de las acciones y el tipo de cambio los incorporan y quedan reflejados en esos mercados. Cuando hay incertidumbre, lo que uno observa es volatilidad. Cuando hay incertidumbre, entonces los mercados tienden a fluctuar más, que hay menos claridad respecto a dónde se deben ubicar esos precios. Estamos hoy día en un entorno de más volatilidad que la observada en meses anteriores. El tipo de cambio real es una medida, nosotros lo calculamos para efectos de evaluar la posición competitiva de la economía nacional respecto al resto del mundo. Porque no solo importa cuántos pesos me dan a mí por los dólares provenientes de mis exportaciones, a mí también como exportador, por ejemplo, me importa mucho cuáles son los costos de producción, a qué precios vendo yo mi producción en el resto del mundo. Si me pagan bien, a veces puedo compensar eso con mayores costos de producción. Es lo que pasa con la minería. La minería ha recibido buenos precios, ha pagado costos altos, pero recibe buenos precios. Entonces tiene una ecuación que le confiere una posición bastante conveniente. Otros sectores tienen una ecuación distinta. Uno tiene que medir todo esto, y el tipo de cambio real lo que hace es medir precisamente esa posición competitiva de la economía chilena. ¿Dónde estamos hoy día? Independientemente de la posición del día lunes, que está reflejando fluctuaciones y volatilidad en los mercados internacionales, independientemente de lo que observamos hoy día, estamos más o menos en línea con el promedio de los últimos 15 o 20 años. Esos promedios están aquí representados por estas líneas horizontales, la verde y la morada. Entonces estamos más o menos ahí. Tipo de cambio ni particularmente alto ni particularmente bajo. Perspectivas para adelante. El banco ha hecho ajustes a sus proyecciones de crecimiento mundial y también para el precio del cobre, para el precio del petróleo, proyecciones que son claves para saber cuál es el escenario que debe enfrentar la economía chilena. Por ejemplo, en materia de cobre, hemos hecho un ajuste un poquito marginal para este año, pero para el próximo año hay un ajuste a la baja respecto de lo que había a principio de año, y más o menos estamos en el mismo nivel de junio. Estamos proyectando para este año para el próximo año un precio del cobre 305 centavos la libra, y fíjense ustedes que para el 2015 nuestra proyección ya lo ubica el cobre por debajo de $3 la libra. Entonces, esa es la tendencia es observar precios mucho más realistas desde una perspectiva de mediano y largo plazo. Ya no vamos a ver los precios, la buena situación que se vivió, por ejemplo, en 2012, el año pasado, con un precio promedio de $3.61 centavos. No vamos a ver ya más esos precios. La economía mundial se está normalizando, China está creciendo a un ritmo más moderado, todo eso determina que el precio del cobre también converja a niveles más normales. ¿Qué proyectado para la economía nacional? Un crecimiento este año ya está en buena parte jugado. Estamos cerrando septiembre, con eso se cierran ya los 3 primeros trimestres, queda solamente un trimestre, y por tanto ya es difícil que este año depare grandes sorpresas. Es difícil, imposible, pero es difícil. Crecimiento proyectado para este año 4,5%. Es una cifra inferior a la del año pasado, casi un punto. Y para el próximo año un cuadro que es parecido a lo que hemos observado este año, un crecimiento entre 4 y 5%. Esas son nuestras proyecciones. Nosotros pensamos que el consumo va a desacelerarse en forma gradual. Comenté anteriormente que se había mantenido un cierto dinamismo en materia de consumo privado, consumo de los hogares, y apoyamos esta proyección en que las expectativas de los hogares, medidas a través de encuestas, han estado observando un cierto deterioro. Estas son las encuestas de los hogares, son encuestas hechas por firmas especializadas, a través de metodologías que están bien diseñadas, que se aplican en distintos países del mundo, y las expectativas subieron mucho y después se han ido ajustando hacia abajo. Entonces nosotros pensamos que esto es un anticipo de una cierta moderación, no digo yo de una declinación, de una moderación en el crecimiento del consumo.
También vemos que el ritmo de creación de empleo, y en particular el referido a empleos asalariados, también se ha moderado. Entonces vemos moderación en los fundamentos, en los determinantes del consumo, y por tanto debemos esperar que haya también moderación en el consumo hacia adelante. En materia de inflación, pensamos que esta va a converger a la meta del Banco Central, que es 3%, gradualmente, de manera tal que ahí no hay en ese frente ningún tema particularmente que llame particularmente la atención. Ahora, en este contexto, ¿qué podemos esperar para la tasa que fija el Banco Central? Que, repito, es la tasa a la cual hace sus operaciones con los bancos, que por cierto afecta al resto de las tasas, afecta al resto, porque es la tasa como pivote de la economía, pero no hay ninguna cosa mecánica. ¿Qué esperamos? Hemos tenido un largo periodo de tasa estable, estos periodos de más de un año con tasa del 5%, bastante inusual. Hemos tenido entonces estabilidad en materia de tasa de interés. ¿Qué se espera para adelante? Lo que hacemos nosotros aquí es describir, graficar las expectativas del mercado, no necesariamente lo que el banco va a hacer, porque lo que va a hacer el banco, el banco lo evalúa mes a mes. No puede decir, ahora mire, el próximo mes vamos a hacer tal cosa, en 2 meses vamos a hacer tal otra. No, eso se va evaluando porque depende de las circunstancias. La economía es cambiante, depende de las circunstancias. Pero lo que hacemos sí es describir cuáles son las expectativas del mercado. ¿Cómo se obtienen estas expectativas? Se obtienen a través de esta metodología, pero por ejemplo encuestas. Las encuestas a los operadores de los bancos, de las AFP, de las compañías de seguros. Se les pregunta, ¿cuánto espera usted que sea la tasa del Banco Central dentro de 6 meses? Tanto. Bueno, está graficado aquí. Y en general uno ve cierta estabilidad con una leve tendencia a un ajuste en el curso de los próximos trimestres, un ajuste acotado en los próximos. Esto es lo que espera el mercado. ¿Qué va a ocurrir realmente? Bueno, eso no lo podemos anticipar completamente. Eso lo va a ir definiendo el banco dependiendo de las circunstancias concretas que se vayan. Todo esto se va a dar en el entendido que se cumplan los supuestos que hay detrás de estas proyecciones, pero bien podría ocurrir que no se den esos supuestos. China podría crecer menos de lo que se proyecta. Este retiro del programa de estímulo de Estados Unidos podría generar incertidumbre, turbulencia en los mercados y generar un cuadro muy complicado. Puede, ¿cierto? Esperamos que no sea así, que Estados Unidos va a manejar la salida pero puede. Entonces, hay riesgos que nosotros tenemos que identificar, tenemos que advertir al mercado que hay riesgos, y algunos de esos riesgos son los que están indicados aquí. Por ejemplo, que China crezca menos de lo que se espera, que el retiro del estímulo monetario en Estados Unidos provoque más turbulencia, sería un riesgo, y que llevaría a que las cosas se den de otra manera, es un riesgo. Europa sigue en una situación frágil. Nosotros pensamos que las cosas van a ir evolucionando y que no hay grandes sorpresas, pero las podría haber. Entonces, es importante advertir todos estos riesgos, que podrían, como digo, llevar a que las cosas se den, sigan un curso distinto del proyectado. Hay un riesgo interno también, y es que uno de ellos es que este consumo, que se mantiene dinámico, no se modere. Ahora, uno puede decir, pero por Dios, ¿cuál es el riesgo? Más consumo, ¿se hace mejor para la población? Sí, en general, más consumo mejor para la población. Lo que pasa es que la economía tiene una capacidad, no es infinita, de manera tal que si uno gasta más de lo que tiene, y eso como norma o patrón permanente, eso origina dificultades. Tarde o temprano uno comienza a endeudarse y de pronto, bueno, el banco lo llama y dice, ¿sabe qué más? O arreglamos esto o vamos a tener que tomar medidas. Entonces, los países no pueden consumir permanentemente más de lo que el país ha pasado por un periodo en el cual ha tenido un cierto déficit en su cuenta corriente. Eso es normal, no es un tema que despierte particular preocupación, pero obviamente que no es una situación que se pueda mantener permanentemente. Entonces hay ahí un tema, ¿cierto? Que esto se modere, nosotros pensamos que se va a moderar, pero podría no darse al ritmo o con la intensidad que se. Entonces, repito, son riesgos, hay que monitorearlo, y esa es la tarea del Banco Central, estar permanentemente observando todas estas cosas para ver si se justifica o no tomar una decisión en un sentido.
Bueno, un poquito para terminar y abrir un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y comentarios. Bueno, la economía mundial está tratando que debería conducir a un crecimiento más equilibrado entre sus distintas regiones, todo lo cual va a implicar un impulso externo para la economía chilena menor al observado en años anteriores. ¿Por qué digo que está transitando hacia un equilibrio más equilibrado? Porque durante un tiempo teníamos los países desarrollados creciendo cero y los emergentes creciendo por acá. Bueno, esto comienza a cerrarse la brecha. Porque eso es más equilibrado. Vemos a Estados Unidos recuperándose, China creciendo más moderadamente. Entonces, eso es bueno para la economía mundial. No es bueno que haya desequilibrios manifiestos. Eso tarde o temprano no se puede sostener. Entonces, mejor, la torta tiene que repartirse de forma un poquito más equilibrada. Cuando está muy desequilibrado, esto se complica. Entonces, vemos una transición a su crecimiento más equilibrado, más balanceado. Y eso es bueno, pero claro, lo que pasa es que nuestro principal producto es el cobre depende mucho de China, y al moderarse China en esta ecuación, nos afecta a nosotros, porque en vez de ver el cobre a 3 y tanto, cerca de 4, lo vamos a ver más bien cerca de 3. Entonces hay un efecto ahí sobre Chile que, si bien la evolución es hacia una mayor normalidad, tiene este efecto lateral para Chile, que vamos a ver el cobre un poco más abajo. Y eso tiene efecto para nuestra economía. El cobre más abajo tiene una serie de implicancias y por tanto el impulso que nos da el mundo va a ser un poquito más bajo. Durante esta transición podemos observar cierta volatilidad. ¿Por qué razón? Porque bueno, los inversionistas comienzan a reaccionar, ven que hay más crecimiento en esta región, en esta otra región, y comienzan a moverse las carteras de inversión, los flujos de inversión comienzan a experimentar cambios de dirección, y todo eso puede generar cierta volatilidad en el corto plazo. Bueno, en este contexto el banco, como decía, va a seguir monitoreando estos desarrollos, y va a tomar sus decisiones en función de lo que observemos. Ahora, en el escenario más probable, la evolución proyectada para la economía chilena es una evolución perfectamente razonable, sin perjuicio de los riesgos que ya hemos explicado. Ahora, desde la perspectiva del Banco Central, lo importante es que la economía crezca a un ritmo que sea razonable, de manera tal que la inflación, porque al final del día es lo que le importa, es lo que le preocupa, es el foco de la atención del Banco Central, sea una inflación normal. Y para nosotros normal es una inflación del orden del 13%. Bien, yo quedo hasta aquí, les agradezco su atención, quizás me tomaba más tiempo del que había proyectado, pero quedo a disposición de ustedes para comentarios, preguntas, con mucho gusto las voy a atender, siempre y cuando estén dentro del ámbito que me corresponde, no me hagan preguntas más allá de eso. Adelante. Primera valiente. ¿Preguntas? Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Gracias. Estimado. ¿Aló? ¿Se oye? ¿Aló, no? ¿Arriba? Está arriba, pero no se escucha, no importa. Estimado, mire, una consulta referente a la desaceleración que usted informó el Banco Central el año pasado, a fines del 2012, que se iba a establecer en el 2013, lo que implicó el tema de que el consumo dinámico, como usted informó, que el consumo no iba a tener el mismo resultado de los años anteriores. Los 2 primeros trimestres del año ha sido adverso, digamos, ese consumo, y se cambió a un consumo dinámico, como usted explicó. Esa desaceleración que informó el Banco Central el año pasado se ve a través de, obviamente, la macroeconomía global, pero también involucra también cómo va internamente el país. Le doy un ejemplo, el tema de la construcción, que más o menos equivale a un 7% del PIB interno. Este año ha tenido un aumento en el tema de construcción. Los que tomaron el tema de la desaceleración más que nada fueron los bancos, por tema de riesgo, por sus créditos hipotecarios. Obviamente que, como explicó ahora, que ha habido un tema de aumento de tasa,
más los bancos han tenido más que nada resguardarse a través de ver a sus clientes con el tema de la construcción. Pero se ve adversamente que la construcción ha aumentado de alguna u otra forma y no ha tenido esa desaceleración como se dijo, digamos, en el Banco Central el año pasado. Para este caso, el tema de construcción, para este caso, esa desaceleración, aunque haya esa burbuja inmobiliaria que se especula, ¿se mantendrá o no se mantendrá en los próximos, digamos, 2014, aunque el Banco Central no prevé, digamos, ese dinamismo que tiene el consumo? Hablamos de estas cosas, pero en el fondo... Nosotros lo que vemos es que el consumo ha experimentado cierto ajuste, pero menor al que se había esperado. Incluso en el margen, vea usted aquí, esta tendencia que se venía observando se revierte y vuelve a crecer, a aumentar el ritmo de crecimiento del consumo privado. La última cifra lo ubica cerca del 8% del consumo privado de los hogares. Entonces, hay aquí un dinamismo que en materia de que exige una atención, que exige un monitoreo. Esta es la realidad en materia de consumo privado. Ahora, usted también se refiere al tema de la construcción. A ver, la construcción ha sido un sector dinámico, ha estado creciendo a tasas importantes. El Banco Central en algún momento del año pasado señaló cierta preocupación respecto del crecimiento de los precios, del crecimiento de la actividad, sobre todo por sus implicancias para el sistema financiero, porque el sistema financiero financia a las empresas, algunas empresas inmobiliarias, financia también la construcción, y después, bueno, una vez que los proyectos han concluido, financia a los compradores de los departamentos, de las casas. Entonces, hay ahí un compromiso, y por tanto es una advertencia que apuntaba en la dirección de que el sistema financiero estuviese atento a lo que estaba ocurriendo por sus potenciales implicancias para la estabilidad del sistema financiero. Si alguien compra una casa con patrimonio propio y paga un precio muy alto, eso no debería tener implicancia para la estabilidad del sistema financiero. Simplemente compromete su patrimonio, saca la plata quizás de un depósito o ¿cierto? Por alguna razón, una herencia, algún negocio, una fortuna personal, en fin, compra una propiedad. Si paga un sobreprecio, sería equivalente a que usted compra una obra de arte, un precio que es muy alto, y su vecino dice, pero por Dios, te volviste loco, ¿cómo te cuadra en ese precio? Eso no vale, bueno, ella es un problema de esa persona, digamos, es una apreciación. Entonces, lo que importa sí es si usted se endeudó, el banco dejó en garantía el inmueble, esos precios pueden no darse en el futuro, pueden experimentar cambios, entonces, y ahí enfrentar una situación, no digo comparable a la de los Estados Unidos, porque es un cuadro muy distinto, con muchas complejidades, donde se asumieron muchos riesgos, pero un cuadro tradicional de impacto sobre el sistema bancario como resultado de un desarrollo inmobiliario que fue más allá de los. Entonces, sí hizo esa advertencia. Ahora, lo que hemos observado con posterioridad es que se han ido incorporando nuevas políticas, que los bancos han estado más un poco más restrictivos en el otorgamiento de créditos a las inmobiliarias y a las empresas constructoras. Entonces hemos visto una cierta reacción. Ahora, estas cosas no se ajustan de la noche a la mañana, porque usted comprenderá que si parte un proyecto, ya tiene hecho el hoyo, usted no puede taparlo y decir ya hasta aquí llego, porque el Banco Central dijo no sé qué cosa. No, eso es una señal de advertencia, y por tanto lo que hemos observado es la continuación de eso. Pero lo más probable es que hoy día, ¿cierto?, haya mayor cuidado en mirar los proyectos, los bancos están más atentos, de manera tal que haya ahí un efecto que, digamos, tarde o temprano lo tendremos que ver graficado aquí en reflejado en nuestro gráfico y en nuestras tendencias. ¿Alguna otra? Bueno.
Dos preguntas. Dos. Una como alumno de cuándo vuelve al IEB a hacer clases. Y otra es que habló de la inversión ha bajado, ¿cierto? Por los procesos de maduración de los proyectos mineros. Como, ¿existe algún aliciente a que vuelvan a invertir, a lo mejor en otra parte de la industria, etcétera? Bueno, lo que pasa es que la minería, como señalé, ha estado en este boom, en este ciclo, digamos, que hemos observado de inversión minera, en buena medida gatillada por los buenos precios. Las empresas responden a esas condiciones. Hay que pensar que en muchos casos la ley del mineral chileno ha estado cayendo. Entonces, mucha inversión que responde a la necesidad de aumentar la eficiencia, porque hoy día tiene que mover mucha más tierra para sacar la misma cantidad de cobre. La ley del mineral ha estado cayendo. Entonces, las empresas aprovecharon esta buena racha con utilidades importantes que se fueron reinvertidas para mejorar su operación, para expandir su operación y para hacer también nuevas inversiones. Son normalmente tanto Codelco como las empresas privadas, incluidas las empresas extranjeras que tienen interés en la minería. Ahora, estas son empresas mineras. Es difícil una empresa minera motivarla para que invierta en la agricultura. Le va a decir, mire, yo de ese negocio no sé, yo lo que sé hacer es invertir en minería. Entonces, ahora, hay que invertir en otros sectores, hay que motivar a otros inversionistas que sean especialistas en esos sectores, digamos. O sea, no es tan fácil redireccionar a estos inversionistas, a mineros, redireccionarlo a otro tipo de actividades. Entonces, el país tiene condiciones, tiene ventaja en varios otros sectores. Bueno, eso es un asunto que tendrá que ir, que los inversionistas tienen que madurar. Ahora, en esa perspectiva hay temas sí que despiertan preocupación, y el Banco Central en otras oportunidades lo ha mencionado. Por ejemplo, el tema del costo de la energía. Estoy repitiendo cosas que son conocidas, pero simplemente por ordenar la idea. El costo de la energía se ha transformado en un problema, porque eleva los costos. La energía se requiere en la minería, se requiere también en la agricultura, en fin, en la celulosa, en fin, se requiere energía, y por tanto ese se ha transformado en un tema. Para promover inversiones creo que hay un desafío de poder ofrecerle a los inversionistas precios más competitivos, porque otros países hoy día tienen precios más interesantes que los nuestros, por distintas razones, circunstancias. El país está enfrentado a este desafío de contar con mejores precios para la energía, que es un componente muy importante en todos estos sectores. Entonces ahí hay... Respecto de volver a hacer clase, estoy siempre abierto. Ahora ya creo que puede llegar el momento. Esperemos que llegue. ¿Ah? En parte esto es una actividad docente también. Yo no vengo a hablar. O sea, estoy tratando yo lo pondría como una actividad docente, pero extraordinaria, extraprogramática, en fin, pongámoslo de esa manera. O sea, me siento que llegue. Muy bien. Ya. ¿Pregunta? ¿Ya? Ahí la última. Considerando que usted decía recién que hay una estimación que el precio del cobre podría llegar cerca más de los $3, dado lo que históricamente tenemos en los últimos años, ¿cuál es la estimación que tienen ustedes respecto del valor del dólar de aquí a un año y cómo podría afectar eso el consumo interno? A ver, el Banco Central desde hace ya más de una década aplica una política de libertad cambiaria y de flotación del tipo de cambio, de manera tal que deja que el mercado encuentre su equilibrio y por tanto no tiene una meta, no tiene una proyección, a diferencia de lo que ocurría antes tuvo otro tipo de política donde había un target, había un objetivo, había una meta y por tanto era más fácil hacer una proyección. Hoy día opta por no dar una proyección en materia de tipo de cambio. Lo que hacemos es mostrar este tipo de gráficos, ¿cierto? Lo que decimos, mira, hoy día, sacando el día lunes de este lunes porque hubo un cambio,
el tipo de cambio ha estado más o menos en un promedio de los últimos 15 o 20 años. Ahora, cada uno saca sus propias conclusiones, pero el banco no dice, mire, el tipo de cambio va a seguir ahí, porque como ve usted, ha experimentado fluctuaciones. ¿Y por qué experimenta estas fluctuaciones? Porque de pronto las condiciones que enfrenta la economía chilena cambian, ¿cierto? No es lo mismo tener un dólar a 4 que un dólar a 13. Eso tiene implicancia, porque entran menos dólares al país. Entonces, eso tiene implicancia. Entonces, nuestra política admite esa posibilidad de que el tipo de cambio fluctúe. Y eso es bueno porque no se acumulan tensiones en la economía. Rápidamente, entonces, cuando hay un cambio en el escenario externo, eso se transmite a la economía interna y el tipo de cambio comienza a reflejar esas nuevas condiciones. El país experimentó políticas distintas donde trataba de contener, cambiar las condiciones y ya ese dólar no era factible y la autoridad hacía esfuerzos sobrehumanos por tratar de mantenerlo. Ocurrió con el dólar a 39 pesos, cambiaron las condiciones y la autoridad trataba de mantenerlo y al final esto es como una marea que sobrepasa cualquier esfuerzo humano y al final termina usted arrollándolo, porque acumula como un tranque que acumula energía y bueno, de pronto se desborda y arrasa con todo lo que encuentra. Entonces, el banco prefiere que cuando las condiciones cambian, eso rápidamente refleje. Y eso es lo que está ocurriendo. Cambiaron las condiciones en la economía mundial y el tipo de cambio se fue un poquito para arriba. Hoy día esto está un poco más abajo porque el dólar en el mundo se depreció. Entonces, no tenemos una proyección. Lo que sí calculamos es esto. Y eso ya entrega una orientación de dónde podría estar. A lo mejor lo dejé un poquito insatisfecho, pero como le digo, nosotros no tenemos una proyección ni tenemos una meta respecto del tipo de cambio. En relación al tipo de cambio, pero sí manejan algunos stop loss para que a la relación de la caída del dólar no vaya a afectar al sector exportador y ustedes intervengan como Banco Central. Bueno, la regla general es la siguiente. El tipo de cambio lo determina el mercado, hay flotación. Ahora, el banco siempre se reserva el derecho a intervenir en situaciones excepcionales. No están definidas con precisión cuáles son. Eso hay que verlo, hay que evaluarlo. Es un diagnóstico que el banco tiene que hacer. Porque siempre intervenir tiene costos. Usted desliza alguno de los beneficios, ¿cierto? El sector exportador, claro, se ve beneficiado si usted interviene, pero también hay costos que paga el resto de la economía. Entonces aquí no hay nada absolutamente gratis, nada. Entonces esto tiene, y ese balance hay que hacerlo, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, y eso lo ha hecho el banco, y en los últimos años ha intervenido en 2 oportunidades con programas masivos de compra de dólares. Entonces no hay una regla, porque si tuviese una regla ya estaríamos hablando de una política distinta. Sí está contemplado, sí se explicita, se deja en claro que podrían haber en casos excepcionales cuando se cumplan ciertas condiciones, pero básicamente esas condiciones son que los beneficios excedan a los costos y que usted tenga alguna probabilidad de éxito en su intervención. Pero eso está precisado en esos términos, no más allá. Ahora el mercado especula, dice como la vez anterior, intervino cuando estaba en tal nivel, eso ya es una especulación del mercado, no es una política explicitada. Bien, señoras. Muy bien. Señores, gracias por su atención. Muchas gracias. Un aplauso.